Gracias por acompañarnos en este programa de opinión, de puntos de vista de nuestros invitados de esta tarde. Quiero saludar con muchísimo gusto a Eduardo Manzanares, también a Víctor Hugo Hernández, y nos acompaña Juan María Naveja, a quien saludo como todas las tardes en este programa para opinar. ¿Qué tal, Juan María? Te saludo. Víctor, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. A ver, hay tema. Eduardo. Hay varios temas, así es que los pongo sobre la mesa, si les parece. Vamos a hablar del tema de vacunas, me parece que merece todo un espacio. También estaremos, vacunas y pandemia. Hablaremos también en este programa para opinar los puntos de vista sobre este choque de trenes entre el INE y el Poder Ejecutivo y Morena. Sí, con motivo de una serie de resoluciones que estaremos comentando. También estaremos hablando sobre el tema de los feminicidios, luego del caso lamentable ocurrido allá en Tulum y que, bueno, nos vuelve a poner en este escenario donde el asesinato, la violencia en contra de las mujeres es evidente, está presente y no se inventó ayer. Este es un tema que ya tiene su historia, así es que hay tema para comentar. Todavía. En medio de todo esto tenemos dos escenarios donde ha prevalecido la improvisación, el desorden, y parece que en algunos puntos del país empieza a tomar cierto orden, pero la verdad es que va a cuentagotas. A ver, Juan María, si quieres empezamos contigo. Las cuentagotas, buenas tardes a todos. Las cuentagotas es la Ciudad de México, Raúl, y la Ciudad de México pues se juega con otras cartas, se juega de otra manera, porque lo que hemos visto en otras ciudades grandes como Guadalajara, el problema ha sido mayor, que les mandan una cantidad de vacunas y luego se las restringen, cerca de 30,000 cuando les habían prometido un cierto número en Monterrey, en donde llegaron calientes las que tenían que estar frías, y entonces no es exactamente el orden que se necesita. Pero me parece, Raúl, que de las vacunas, antes de las vacunas tenemos que hablar de la pandemia. La semana pasada la gran noticia fue la canciller Merkel, que primero anunció el cierre durante Semana Santa y luego se echó para atrás para decir que solamente 2 días. Y hoy, hace unas cuantas horas, Emmanuel Macron acaba de anunciar las circunstancias en las cuales se encuentra Francia, por lo tanto, está restringiendo nuevamente la situación en todo el país galo. Y esto es lo que está pasando en Europa, en donde efectivamente tienen una tercera ola. Nosotros no tenemos tercera ola, nosotros tenemos una nada más. Y tenemos una con muy malas noticias, porque el pasado fin de semana lo que nos informaron es que las cifras que nos da todas las noches en la tardeada la Secretaría de Salud son mucho menores y que nos están diciendo oficialmente por la Secretaría de Salud que el subregistro andaría del orden de los 321,000. Y si, como dicen los especialistas, hay que multiplicarlo por 2.4, pues andamos arriba de más de 500,000 de muertos a lo largo de esta pandemia. Entonces, la pandemia juega su propio rol ante estas circunstancias. Y las vacunas, pues hoy dijo el canciller que llegamos a 13,300,000. Aquí, para no extenderme más, Raúl, te diría lo siguiente: el presidente de la República anunció en octubre pasado, que para marzo estaríamos vacunados todos los mayores de 60 años. Lo repitió el 3 de enero, lo repitió el 19 de enero. Hoy ni siquiera tenemos las 15 millones de primeras vacunas que serían suficientes para los que se supone que somos mayores de 60 años en el país. Bien, a ver, Eduardo Manzanares, tu visión respecto a este tema, respecto al tema de la pandemia, al manejo, sí, a la información, al exceso de muertes, los datos que nos dan una vez, los pronósticos que se dieron a conocer en un principio, que se minimizó esta pandemia y hoy podemos contar oficialmente ya con el exceso de muertes COVID, 327,000 mexicanos sí que han perdido la vida, Eduardo. Así es, Raúl. Y mira, desde el principio esta situación de la pandemia mal manejada por el gobierno federal. ¿Por qué mal manejada? Porque Hugo López-Gatell dio a conocer que esta iba a ser una pandemia muy larga, a pesar de cómo se estaba viviendo ya en algunos países de Europa. Yo no entiendo cómo el responsable de llevar a buen término
un problema epidemiológico como el que tenemos en el mundo, se le ocurre decir que esto pues va a ser largo. Es decir, lo que quisieron fue evitar una saturación de hospitales que por lo menos en el discurso lo dijeron. Para ellos nunca se saturó un solo hospital, sin embargo, para muchos enfermos graves, para muchos muertos que fallecieron en sus casas, vivieron esa saturación hospitalaria porque no pudieron llegar a una cama al hospital. Y esto es culpa única y exclusivamente del gobierno federal y de los responsables del manejo de esta pandemia, que desde el principio, a los 3-4 meses, Raúl, ya se decía que era una pandemia sin control. A un año de estos sigue siendo una pandemia fuerza para subir a la cresta y tratarla de surfear. Estamos simplemente batallando, tratando de llegar y tratando de avanzar y cruzar esta cresta de la primera ola. Entonces, esto lo sumamos con la esperanza de la gente por vacunarse, porque mucha gente erróneamente, pero considera que el tener ya la primera dosis, pues ya la libró o ya está del otro lado, cuando no es así, cuando la vacuna es simplemente un instrumento más de protección, es algo más para protegernos contra el coronavirus. Al día de hoy, el coronavirus no tiene cura. Entonces, lo que tenemos es una vacuna que puede prevenir que se nos agrave un cuadro de COVID-19. Entonces, debemos seguir con el cubrebocas, con la sana distancia, con la higiene personal y con todas las recomendaciones que ya dependen ahí sí 100% de la sociedad en México y en el mundo, Raúl. Entonces, si le sumamos pandemia, vacunas, con 13.300.000, pues simplemente no pueden completar ningún esquema, ni al sector salud, ni a los adultos de mayores de 60 años, y mucho menos a los maestros, porque no hay vacunas. Entonces, cuando llegan las dosis a algunos municipios de las entidades federativas, pues tienen que andar también buscando las formas en que alcancen, con base en un registro y cruzando los dedos para que la gente no llegue a los módulos de vacunación. Esa es mi opinión, ¿no? Ha sido complicado. A ver, Víctor, coincidimos en que la pandemia no es culpa del gobierno. O sea, eso sí coincidimos todos, ¿no? De la pandemia no es culpa. Claro. Pero sí la forma en cómo se ha manejado, Víctor. Sí, definitivo, ¿no? Ya lo dicen los expertos, ¿no? Las epidemias son hasta cierto punto inevitables y las pandemias son opcionales, depende cómo lo maneje la autoridad sanitaria, y yo creo que ya está fuera de discusión si se manejó correcto o no el manejo de la pandemia como tal, y los juicios ya han comenzado, ¿no? Sabemos de un subsecretario que cometió varias pifias y errores a lo largo de esta pandemia, que comenzó con los mejores augurios como un modelo de funcionario y que poco a poco se fue desbarrancando hasta estar donde hoy, ¿no? Donde es inconcebible que después de 300,000 muertos ni lo despidan ni decida renunciar. Por otro lado, la estrategia de las camas, bueno, ya lo sabemos también, fue el factor primordial de esta estrategia dentro de la pandemia. Y hoy nos queda claro, aunque no lo ha dicho oficialmente, pero yo cada vez me convenzo más de que parte de la estrategia fue jugar a la inmunidad de rebaño, ¿no? Aunque no se diga y no se acepte. Por recursos, por capacidad, por inoperancia, vaya usted a saber, pero lo cierto es que creo que por ahí va esta situación. Pero ahora entramos en la otra fase, que también ha tenido sus bemoles, ¿no? Que es el programa de la vacunación. Y coincido con lo que dicen mis compañeros, claro, en donde yo pondría más el acento es, uno, el éxito de este programa de vacunación en mucho va a ser, tiene la posibilidad de borrar lo anterior, porque los rostros de las personas, el sentimiento de las personas que resultan vacunadas, hace que se borre y que te olvides de los errores pasados. Ahora, dependerá mucho de la frecuencia con que sigan llegando las vacunas, que hasta este momento están llegando, están llegando, tal vez a cuentagotas, pero están llegando. Y también de la manera como estos programas se mantengan continuamente. Le conviene al gobierno y así le conviene a la clase política actual. Hay que recordar que ellos se mueven por incentivos y este es un incentivo muy poderoso que va a jugar en el proceso electoral. Entonces, ¿la pandemia le cayó como anillo al dedo? En ese sentido, con un manejo adecuado,
Sí, la pandemia reprobó al gobierno, ni duda cabe, pero el proceso de vacunación puede reivindicarlo. ¿Esto cómo lo ves, Juan María? ¿Crees que la vacuna cambie la visión? Digo, a ver, el presidente, y si revisamos los datos de aceptación de Oráculos, por ejemplo, sí, pues sigue teniendo altos niveles. Ha perdido en la última encuesta de ISA, efectivamente, si no me equivoco, dejé a ISA. La dejé a ISA, sí. Exactamente. Bueno, ha caído de noviembre a la fecha 7 puntos el presidente, sí, en simpatía. O sea, a ver, sigue estando muy alto, pero de alguna forma ha tenido esta caída. Parece que eso los trae muy preocupados. Pero a ver, Juan María, esto que comenta Víctor, ¿crees que la vacuna cambie la visión que pudiera estar de algunos que no ven en el actual gobierno una simpatía? ¿Crees que las cosas puedan cambiar? Más que cambiar, creo que es un aliciente que le puede significar la simpatía, que puede significarle un cambio de actitud en ciertos sectores de la población. Ahora bien, el presidente no está en la boleta, por más que se venga insistiendo y por más que él hace todo lo posible por manejarlo, y destacar, Raúl, que López Obrador ha perdido 30 puntos, No perdamos de vista que empezó el gobierno con 80% de aceptación y que a estos niveles de otros sexenios, Salinas de Gortari, Felipe Calderón, andaban por ahí del 60% de aceptación. Entonces, estas circunstancias sí hay que señalarlas con respecto a lo que se refiere a la aceptación del presidente López Obrador. Pero yo creo que aquí lo más importante, Raúl, son las vidas. Me parece que aquí estar jugando con todo esto. Mira, la semana pasada los señores gobernadores dieron un papelazo de verdad de dar vergüenza. Fueron a ser tratados como alumnos de primaria, a firmar un acuerdo democrático cuando primero ni siquiera hablaron. Y en segundo lugar, ni siquiera se ocuparon de lo esencial para este país, la lucha contra la pandemia y la vacunación. Y el presidente sigue manejando la vacunación como le da la gana, marginando a los médicos. Por ejemplo, los médicos particulares siguen sin recibir la atención que merecen y seguimos sabiendo que los servidores de la nación, yo no sé por qué ya están vacunados, Raúl. Ahora, pero ¿no ves aciertos? ¿No ves que, a ver, ya aquí a veces hemos señalado muchas de las deficiencias, desorganización, improvisación, esto que estás manejando, se le da el plan de vacunación a los servidores de la nación, no a los médicos que tenían experiencia, pero ¿no ves nada bueno en este plan de vacunación, Eduardo? Me gustaría ser optimista, Raúl, y lo positivo es que están llegando. Eso es lo positivo. Lo positivo es que hay vacunas disponibles y aquí el llamado sería la población. Y no hay que esperar una vacuna en particular, hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible, porque muchos están diciendo es que me tengo que esperar a la Pfizer, no quiero la CanSino por todo lo que se dice. Mira, ese quizás sea el acierto más importante, que de una u otra manera hay vacunas. Lamentablemente hay muchas más cosas negativas que pueden llegar a opacar eso bueno. Aquí, insisto, de una u otra manera, cuentagotas o no, pues ahí están las vacunas, están llegando a las comunidades, los adultos mayores se están vacunando. Esas son indicaciones incluso de la Organización Mundial de la Salud, de empezar con ese sector de la población, además del personal médico. Eso es lo positivo que le veo dentro de toda esta parte de la pandemia. Pero cuando uno se enfrenta a un manejo político de las vacunas, a un manejo político de la de la pandemia, el manejo de la pandemia, a un manejo político de Hugo López-Gatell, que está prácticamente de bolsa de golpear, está de punching bag para que pueda Andrés Manuel a caminar, digamos, libremente sin que le tengan que estar atacando tanto, hablando de la aceptación de la que tú hablas hace un momento. Entonces, realmente, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que recibe todos los reclamos y todas las mentadas? Pues es Hugo López-Gatell, a final de cuentas. Sí, Andrés Manuel lo tiene en muchos módulos a las afueras, abrazando y dándole las gracias.
A ver, déjame terminar con el tema antes de darles la palabra a ustedes. Estaba revisando, México fue y lo presumió el canciller que éramos el primer país que íbamos a tener vacunas de América Latina. Sí, se acuerdan de este tema, ¿no? Una de tantas cosas que se dicen. Estaba revisando hoy por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Chile, Uruguay, Brasil, Panamá, Argentina, Costa Rica están en un mejor comportamiento de vacunación que México. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento cambió? Y esas cosas, por ejemplo, que el presidente haya señalado que todos los adultos mayores estarían vacunados con la primera dosis en marzo, pues estamos hoy, estaba revisando el dato, estamos al 37% de los 15 millones de adultos de 60 años y más que deben ser vacunados y solamente está el 37%. Entonces, como que a veces se ve el vaso según lo quieras ver, Víctor. Totalmente. Hay que recordar también algo, la percepción política es de nosotros. La percepción política es de los que, pues de alguna manera integran el famoso círculo rojo, es que hace crítica, que hace opinión y señala, pero la población en general no piensa ni está analizando si hay más vacuna en Argentina o en Alemania. Ellos lo que saben es, ¿me están vacunando o no? ¿Hay posibilidades de que tenga la vacuna? Sí o no. Y es así como está la reacción. Después podrá haber análisis y especulación de si políticamente le va a funcionar o no, pero hay que recordar que eso forma parte más bien de la crítica de los grupos cerrados, que de alguna manera, y de los medios y de ciertos sectores, pero no de la población en general, que normalmente se queda ajena a la política, De los medios, de eso hablaremos más adelante. Juan María, Eduardo, Víctor, una pausa, regresamos de inmediato. Para opinar. Bueno, ya tocamos algún tema. Vamos al siguiente que hemos parado aquí en Para Opinar. A ver, choque de trenes. El presidente Morena en contra del árbitro, en contra del Instituto Nacional Electoral. No ha gustado al presidente ni a Morena algunas de las decisiones del INE. Y esto, bueno, pues nos pone en un escenario complejo donde el árbitro parece que está siendo asediado directamente por parte del Ejecutivo. Y esto, bueno, pues pone una situación complicada por las diferentes resoluciones que han venido tomando. A ver, está el tema de las candidaturas retiradas, que de por lo menos son, si no me equivoco, 29 candidaturas que fueron retiradas de Morena porque no cumplieron con la ley, porque no cumplieron con el informe de gastos de precampañas. Y entre ellos, pues 2 candidatos a gobierno, Guerrero y Michoacán. Y también está el otro tema que ha sido también polémico, especialmente el tema de las mañaneras que está por resolverse, si se tienen que suspender las mañaneras o no, de acuerdo a lo que dice el INE, entre otros temas que también estaremos comentando en este asunto. A ver, una primera opinión. A ver, Juan María, empezamos contigo. Mira, yo creo que el presidente ha puesto la cama desde el principio y la verdad es que, como decía por ahí Juan Ignacio Zavala en El Financiero, la verdad es que lo que le gusta es estar peleando con todo el mundo. O sea, la verdad es que el presidente de la República no está contento con nada y pareciera que lo de él es estar creando conflictos. Y perdemos de vista, Raúl, que el INE nos costó 30 años poder llegar a eso. Nos costó superar una crisis como la de 1988 y este mismo INE, es el que le dio la mayoría a Morena en las 2 cámaras y al presidente de la República le validó los 30 millones de votos. Él sigue hablando y está para psiquiatra, que ya alguien le ayude a superar sus problemas con 2006 y con Felipe Calderón, porque Felipe Calderón ganó la elección de 2006, le guste o no le guste al presidente, y lo estoy refiriendo porque no hay ocasión en la que no esté refiriéndose a esto. Ahora bien, el INE está simplemente cumpliendo con su tarea. Si hay quien no tiene la elemental responsabilidad de mandar un papel, Raúl, Eduardo, Víctor, un papelito en el que diga gasté tanto, hice tanto y ya cumplas con ese requisito, pues no puede ser. Ayer circuló este comunicado de más de 2,000 personas, intelectuales, artistas, politólogos, insistiendo en la defensa del Instituto Nacional Electoral. No puede ser que sigamos con esta lucha por defender instituciones que nos han costado tanto a los mexicanos, Raúl. Víctor.
Bueno, hay que recordar que el presidente, bien lo dice, ¿no? No es hombre de rencores, pero tampoco de olvidos. Pero bueno, a veces pareciera que sí lo es en ese sentido. Y yo creo que el caso del INE habría que remontarlo al 2006, en esa elección con Felipe Calderón, en donde, como bien dice Juan María, ganó Felipe Calderón, pero por un porcentaje bajísimo, 35.9 contra 35.3. Estamos hablando de una diferencia de 243.934 votos. Décimas. En un universo donde votaron 41 millones de personas, poco más de 41 millones de votos. La manera como se manejó, ustedes lo recordarán, el resultado de esa elección, pues hizo que quedara en la percepción, al menos de Andrés Manuel López Obrador, de que sí había ganado la elección. Y después no faltaron los protagonismos ahí también de quienes le dijeron que había ganado, pero que le habían quitado la elección. El famoso haiga sido como haiga sido, ¿no? A partir de entonces se generó indudablemente ese recelo, ese rencor hacia el INE que hoy lo quiere el presidente, pues prácticamente desaparecer. Y en cuanto a lo que dice Juan María, de que el presidente no reconoce, o sea, no se acuerda de que fue gracias al INE, hay que decir que el presidente ya lo ha reiterado, pese al INE gané. Dice, yo no gané por el INE, gané por la población que votó, por la ciudadanía que me apoyó, pero no por el INE. Bueno, cosas de la política, ¿no? Hoy, al igual que otras instituciones, lo quiere desaparecer, lo quiere borrar. Sí hay ciertas partes oscuras en el INE, hay que decirlo, pero no tanto como para desaparecerlo. En todo caso, como para readecuar una relación entre la clase política, los partidos políticos y el INE. Yo sí estaría de acuerdo en reconsiderar eso, y siempre lo he dicho, O sea, lástima que me ponga un poquito del lado de ese empresario para mí impresentable que defendió que tiraran al INE, pero sí creo que se debe de buscar más la ciudadanización. La obesidad, el exceso de regulación, o sea, yo creo que hay temas a revisar sin duda, Eduardo, pero me parece que el estar confrontando y tratar de debilitar al árbitro electoral cuando faltan unos días para la jornada electoral, el discutir el tema de la representación, yo no sé por qué les preocupa tanto. Ahí es donde a veces pareciera que sí hay realmente una atención a lo que puede suceder el próximo 6 de junio. Si están tan preocupados para defender que no se sobrepase el tema, o bueno, más bien, que el INE esté controlando la sobrerepresentación solamente del 8%, y es que es absurdo lo que ha pasado, ¿sí? Mira, datos que dan a conocer respecto al tema de cuántos votos tenía y cuántos votos tuvo López Obrador y qué representación tiene en el Congreso, de 40 y tantos, si no me equivoco, 47 a más de 60% de curules. Y esto sobrepasa con mucho los 8 puntos de sobrerepresentación. Eduardo, ¿cómo lo ves? 16 puntos. Exacto, sí. Sí, mira, creo que se nos olvida, Raúl, Juan María, Víctor, se nos olvida que este tema de la sobrerepresentación la discutimos ampliamente al inicio de la actual legislatura. Recién ingresa Andrés Manuel López Obrador y cuando se empiezan a hacer toda esta suma de siglas y de curules para tener este amplísimo margen para lograr pasar las iniciativas prácticamente que quiera el Ejecutivo Federal. Quizá el error más grave del INE fue poner el dedo en la llaga en estos momentos, previo a la jornada electoral, en donde, es lógico que el partido en el poder pues alce la voz y se victimice. Así como lo hizo el INE, en estos momentos lo debió haber hecho al principio. Y que me disculpe Andrés Manuel López Obrador, pero sí ganó con 30 millones de votos y gracias a la sociedad, pero quien organizó la elección se llama Instituto Nacional Electoral. Y los organismos públicos locales electorales y todos los ciudadanos, los que votamos, los que contaron los votos y demás. Entonces, le guste o no le gusta al Ejecutivo, este Instituto Nacional Electoral contribuyó para que él llegara a la presidencia de la República. Y es esa misma institución, porque vamos a alejar entonces los nombres de las instituciones. Vamos a alejar el nombre de Andrés Manuel López Obrador y vamos a dejarlo como Ejecutivo Federal. Vamos a dejar afuera a Lorenzo Córdoba Vianello y vamos a dejar al Instituto Nacional Electoral con todos sus consejeros y trabajadores que están atrás de ellos. Vámonos entonces a las organizaciones.
Y lo que está haciendo el Ejecutivo en este momento es atacar una institución del Estado mexicano. Que eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa. Es una institución del Estado mexicano como lo es el Poder Ejecutivo, como lo es el Poder Judicial, como lo es el Poder Legislativo. Y entonces, cuando un presidente de México ataca a una institución del Estado mexicano, se empieza a romper el Estado de Derecho. No quiero decir que anteriormente no se haya roto. De hecho, por décadas hemos estado viviendo cómo se rompe el Estado de Derecho en nuestro país y mucho más en la administración de Enrique Peña Nieto. El grave problema es que este gobierno se vendió como diferente y están actuando exactamente de la misma manera que cualquier otro del pasado. Y ahí considero que eso es entonces peor. Entonces sí es al diablo las instituciones. Juan María. Sí, pues es que parece lo que sí todo es al diablo con sus instituciones y me quiero quedar con mis instituciones. Sí, Juan María. Es que las instituciones no le gustan, Raúl, las instituciones, los contrapesos no le gustan al presidente. A ver, vamos al caso concreto de la sobrerepresentación. No es capricho del INE. La Constitución señala que el tope es el 8%. Así lo señala la ley de leyes. Así de simple y así de sencillo. Ahora bien, si el presidente de la República nombra, porque su partido fue el que nombró a 3 nuevos consejeros, y de esos 3, 2 dieron su veredicto para no aceptar la candidatura de los 2 aspirantes a la gubernatura, más las decenas en las candidaturas a las diputaciones, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando, Raúl? Bueno, falta la resolución del Tribunal Electoral sobre todos estos temas que seguramente son los que estarán decidiendo sobre el tema. ¿Se aplica la ley o no se va a aplicar la ley? Ya estaremos viendo seguramente en las siguientes horas, en los siguientes días. Vamos a hacer una pausa. Gracias a quienes nos ven en TVC. Seguimos en Megacanal en este programa para opinar. En muchos sentidos también. Hombre, están en el mundo perfecto ellos están muy... 10 veces más, Víctor, de presupuesto. Es un ejército que no rinde cuentas en muchos sentidos, donde no hay transparencia en muchos sentidos también. Hombre, están en el mundo perfecto ellos están muy cómodos en su posición. Es cierto que ahora están haciendo funciones que ciertamente los ponen en el candelero, como es, por ejemplo, el primer frente de la seguridad, pero también sigo pensando que no teníamos de otra, Le teníamos que entrar a esa última red de contención. El riesgo está claro, que los perdamos, porque si perdemos esta red de contención, que es el ejército, pues caramba, Dios nos libre. De acuerdo, de acuerdísimo. Pero sí teníamos otra, a ver, Raúl, teníamos otra, por supuesto. Teníamos una policía con 40,000 elementos. ¿Dónde están los 40,000 elementos de la Policía Federal? ¿Eran corruptos? Los 40,000, Juan María, corrompidos hasta la médula. ¿Y estos son santos? Los que están en la Guardia Nacional son hermanas de la caridad, no los conocemos. Entonces, tampoco la Guardia Nacional está cumpliendo con lo que se acordó de que sería una Guardia Civil. Y lo único que estamos viendo es que la Guardia Nacional son militares con licencia. Ahora, yo no me atrevería a decir que los 40,000 policías federales eran corruptos. Yo no me atrevería a decir, como tampoco me atrevería a decir que todos los militares son santos, ¿no? No podemos generalizar, y no se vale generalizar, porque vamos a encontrar corruptos en el servicio militar y corruptos en nuestras policías. Pero sí está claro que este país, con sus policías locales, por favor, con sus policías federales, no se salvaba a nadie. Quien tenía más o menos una imagen medio respetada era la Policía Federal de Caminos, que creo que ya desapareció también. ¿Y sabes por qué? Porque había una percepción de disciplina. Bien o mal eran más disciplinados, más ordenados, su formación, que es lo que nos da simpatía ahora con el ejército. Al ejército lo ves más formado, lo ves más disciplinado, y eso te da mucha confianza. Pero ves las policías judiciales, las policías de los estados, o los pobres policías municipales, como lo que vimos en Tulum, que ganan 10,000 pesos al mes en promedio. Bueno, ¿de dónde puede resultar esa confianza y dónde puede ser un bastión fuerte, pues? Claro. Déjame nada más terminar con el tema ahí está el grave... Sí, Eduardo, adelante.
Sí, es que ahí está el grave problema, a final de cuentas. Mira, yo coincido en que no había de otra. Con Felipe Calderón había que enfrentarse a los grupos armados con el armamento que solo el Ejército puede tener y la Secretaría de Marina, porque las policías federales no estaban armadas de esta manera. ¿Cuál es el error? Que no se empezó a capacitar ni a reclutar una verdadera policía, una policía federal, una policía de choque, y se perdió también el enfoque de fortalecer las policías municipales, las policías estatales y las policías federales que trabajaran en conjunto. Policías municipales que se dediquen precisamente a la prevención del delito, a estar cerca de la población, cerca de la ciudadanía, de los vecinos, que sepa quiénes viven en qué casa. Hoy en día no sabemos si al lado de nosotros está viviendo un narcotraficante o no, pero tampoco lo sabe la policía municipal. Una policía estatal que se encargue de hacer rondines apoyando las actividades de prevención, pero que también tengan unas acciones de procuración y de ir a perseguir a los delincuentes, y dejarle a las fuerzas federales y al Ejército casos muchísimo más específicos por el tipo de armamento que tienen hoy los narcotraficantes. Los grupos armados, vaya que tienen, pero por mucho mejor armamento que incluso muchos de los soldados en nuestro país. Sí, bueno, a ver, simplemente creo que coincidimos en que la actividad inherente del Ejército y las Fuerzas Armadas es la lucha contra el crimen organizado, pero no construir aeropuertos y no administrarlos. O sea, me parece esto. Pero termino simplemente mencionando esta encuesta que publicó la Encuesta Nacional de Cultura Cívica y el INEGI, que publicaron, y está contundente. A lo mejor aquí estamos divididos, pero el pueblo de México, sí, los ciudadanos en un 60% no están de acuerdo, en un 60% en un gobierno militar. Un 40% ve incluso con simpatía que pudiéramos tener un gobierno militar. En fin, son lo que dicen las encuestas serias que realiza el INEGI a través de esta encuesta, y con eso, si hay algún comentario adicional para irnos al siguiente tema. ¿Nada? Vámonos, una pausa y regresamos de inmediato. Para opinar. Dos hechos lamentables que han ocurrido en las últimas horas, en donde, bueno, hay autoridades involucradas. Una de ellas es lo que pasó allá en Tulum, con parte de elementos de la policía de ese municipio de Tulum, en Quintana Roo, que pues le quitan la vida a esta mujer, una salvadoreña que tenía una visa humanitaria en México, y bueno, pues lamentablemente en este operativo le rompen la columna vertebral materialmente y le provocan la muerte. Un hecho muy lamentable y que ha levantado de nueva cuenta, sí, movimientos en diferentes partes del país de protesta, de violencia en contra de las mujeres y feminicidios. Y el otro hecho que ocurrió en Chiapas fue precisamente con un retén de los militares, sí, y ahí dispara un militar en contra de un vehículo que evitó llegar al retén, y esto le provocó la muerte a uno de los asistentes. Pero yo lo que quería hacer notar es la diferencia. El presidente López Obrador sí lamentó el hecho ocurrido allá en Tulum con las policías municipales, y con el caso de los militares señaló que fue un error de los militares, tratamientos completamente diferentes que tienen lamentablemente una situación muy delicada. Pero hablando de esto, ¿cómo ven de alguna forma el tema de los feminicidios, el tema de estos penosos casos que estamos comentando? Eduardo, si quieres empezamos contigo. Sí, Raúl. Bueno, lamentablemente los feminicidios, no es un término, no es un delito que se haya acuñado en esta administración. Eso data, aunque no le guste al Ejecutivo Federal, pues precisamente de la época de Felipe Calderón, justo antes de que llegara Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. Y la otra, pues es ese desdén que ha demostrado Andrés Manuel López Obrador por la lucha feminista, por las feministas,
por incluso las formas de expresión de las feministas y de los ataques a la mujer. Si de por sí, hablando en tema jurídico, hablando en tema legal, es muy complicado tipificar el delito del feminicidio, pues ahora imagínate cuando pues el propio Ejecutivo lo hace quizá un poco a un lado, lo trata con desdén, lo maneja también políticamente, es que lo hacen para debilitarme, para causarle daño, es parte de la estrategia de mis opositores, de los conservadores y demás. El hecho es que los datos duros ahí están, el aumento en los feminicidios, el aumento en los homicidios, la inseguridad en general han bajado mínimamente, pero han bajado y gracias a la pandemia, porque se han elevado otros tipos de delitos que también lo hemos platicado en Mega Noticias. Y lo que sucedió, esas diferencias entre Tulum y Chiapas, pues tiene que ver precisamente con quién cometió pues el error, y lo pongo entre comillas, ¿no? A final de cuentas no deja de ser un asesinato, no deja de ser un homicidio, involuntario o no, pero así se tipifica. Uno lo cometieron policías estatales y el otro lo comete un elemento del ejército, en donde, a final de cuentas, ¿quién sale a reconocer el error? El propio secretario de la Defensa Nacional. Parte de lo que comentaba en el primer bloque, Andrés Manuel es muy hábil. Él pone en primera línea a la gente que puedan golpear para que no lo golpeen a él. Entonces, ¿a quién tienen que golpear en Tulum? A la policía estatal y a la policía municipal. Y que les ¿A tundan? quién tienen que golpear en el tema de Chiapas? Pues al ejército. Bien. Víctor. Son dos eventos diferentes, que merecen tratamiento diferente. En uno está claro que nos enfrentamos a una situación que no es exclusiva de Tulum. Hoy lo vivimos en Tulum porque así se visualizó y así los medios lo capturaron. Alguien tuvo la suerte, la osadía de grabar esto y elevarlo y pasó lo que pasó. Pero es algo que ocurre todos los días, Lo que pasa es que no llega a los grandes medios ni a las grandes planas nacionales. Pero la agresión de los policías a los civiles es una constante que se da en todo el país y en todo momento, bajo diferentes circunstancias, que hablan también de que hemos tenido problemas para la capacitación de nuestras policías. A pesar de que se han invertido millonadas, te lo comentaba yo en la mañana, Raúl, por parte de los gobernadores, por parte de los alcaldes, en tratar de profesionalizar a los policías, lo cierto es que tal vez el error esté en la capacitación. Una capacitación que es más de tipo doctrinaria, que es más de tipo de valores, de ordenamiento, pero no del contacto real de la ciudadanía, de lo que implica el contacto de un policía de cercanía con el ciudadano. Por el otro lado del ejército, volvemos al punto, con una vocación que no es la de él, estar en contacto con la ciudadanía. Los policías, los soldados, su formación no les da para estar en contacto con el ciudadano promedio común. Ellos están hechos para recibir órdenes y para ejecutarlas. Y para estar en una guerra o para enfrentar un conflicto bélico de otras dimensiones, Víctor. No para tratar de entender si un individuo se quiere pasar o no un retén. Ahora, me queda todavía la duda, si hubo o no una pistola ahí atravesada, porque primeramente se habló de una pistola. Si realmente esa pistola es real, bueno, pues el militar hizo su trabajo. Pero desafortunadamente para mí, digo desafortunadamente, la aceptación propia del general, en el sentido de que hasta se ofreció una indemnización de $1 millón, pues es un tanto como reconocer que el error estuvo por parte del ejército, ¿no? Pues a ver, se ofreció ese millón, sí, como una forma de un chantaje, o sea, no se ofreció como una indemnización, sí, entonces eso agrava lógicamente las circunstancias, bueno, hablando de buenas acciones. Bueno, termino con Juan María sobre este tema. Juan María, nos quedan 3 minutos. Fíjense qué paradójico, ese mismo día en que estábamos hablando de la muerte de Victoria, la salvadoreña, ese mismo día se iniciaba el juicio contra el asesino de George Floyd en Minneapolis. La familia de George Floyd recibió $27 millones como indemnización por el asesinato de su familiar. Eso nada más para que sirva como dato. Y yo cerraría diciendo esto, Raúl. A Andrés Manuel López Obrador se le fue la gran oportunidad de tener a las mujeres de su lado. El año pasado,
Las mujeres lo único que le pedían el día de la marcha era recíbanos. No estaban ni siquiera protestando contra su gobierno, no estaban expresando ninguna inconformidad política, simplemente querían un acercamiento. El presidente se ha distanciado, el presidente ha sido misógino en muchos momentos, y es más, ahora que fue el evento de Naciones Unidas, casi le dedicaron a él el discurso, y bueno, lo del feminicidio, las mujeres lo han dicho claramente, sabemos que es también un homicidio, pero lo que queremos es la visibilidad, porque en México mueren por lo menos 9 mujeres todos los días. Esa es la particularidad. Y estoy de acuerdo con Víctor en lo que decía hace un momento, la incapacidad. Oye, ¿qué calidad humana puedes tener de estar oprimiendo a una persona que ya hasta se orinó, Raúl, hasta ese grado, pues pero ya no tenía vida ese cuerpo, ¿no? Terrible, terrible, hechos terribles. Bueno, se nos fue el tiempo, como siempre, faltan muchos más temas, seguramente la próxima semana habrá oportunidad de platicar de nueva cuenta en Para Opinar, aquí precisamente en Mega Noticias. Por lo pronto, Eduardo, muchas gracias, Víctor, gracias, Juan María, les mando un saludo, muchas gracias por su participación en este programa, y a usted que nos ve, gracias, lo esperamos la próxima semana en otro programa Para Opinar.